Hay colegas, hay administrativos que se han interesado en la temática y que asisten esta mañana a esta conferencia telemática. También hay personas de la sociedad. Veo por aquí al amigo Olmedo Miró, que también nos acompaña, que ya sé que estuvo participando en otra charla, otra conferencia sobre el dólar, la presencia del dólar en Panamá y cómo se oficializó el curso de esta moneda en nuestro país. Así que bueno, a los estudiantes de tercer año de inglés y a los de geografía e historia, gracias por ser quienes han confiado en mí para que yo les hable un poco de esas cosas que he ido aprendiendo en el camino académico y en la vida de investigador. Debo decir que cuando yo hago mis estudios, siempre me apoyo en los trabajos teóricos de los maestros Edmund Cross, Pierre Simon, Diana Taylor, Fernando Ainsa y Judith Butler. Esto lo digo porque son mis referentes académicos para efecto del abordaje que hago yo en mis textos o en los textos a los que asisto en la literatura panameña. Esta semana que se celebra o se conmemoran los 528 años de la llegada de los españoles a América, bueno o malo, bien o peor, no sabemos. Sabemos que somos producto de ese intercambio forzado del que no pudimos participar. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero nunca podremos saber qué hubiera pasado de no haber sido así. Y esto siempre tendremos esa interrogante y escucharemos voces en contra y voces en favor de. Tengo que decirles también, admito que esta conferencia, que la he querido titular de esta manera, porque a pesar de que hoy la generación Z, también llamada milénica o centúrica, como se le suele llamar, que es la mayoría de los estudiantes en esta mañana, en esta conferencia, no tiene muy claras en muchas ocasiones las cosas relacionadas con el canal. No sé si son culpables o no. Creo que no son culpables, porque quienes integran esta generación han sido víctimas de los círculos de poder y de los puntos claves de la economía mundial, porque aquí en Panamá, aparte de otras cosas, también nos quitaron de los estudios la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, y allí quedó un vacío importante en el saber académico de nuestro país y que hoy se intenta retomar. Sí, porque han querido quitar de un tajo de la memoria individual y colectiva de nuestro país y de nuestros alrededores, del imaginario nacional, la conciencia de lo que somos y a dónde nos dirigimos, ya que es más fácil dominar a un pueblo que desconoce sus orígenes, sus luchas, sus caminos, sus recorridos, porque de esta manera pierde una estrella polar, pierde su guía y pierde sus objetivos. También creo que es fundamental el espíritu y la inquietud que ha mostrado este grupo de estudiantes y también la labor de la profesora Milagros Sánchez Pinzón, quien ha sido una docente interesada e inquieta por llevar a los estudiantes, y ya he mencionado el caso de la ponencia del amigo Olmedo Miró antes, de llevar esa inquietud a los estudiantes de indagar, de buscar, de ver más allá de los límites cotidianos, quiénes somos. Muestra de ello es la labor que ha iniciado desde hace ya muchos años en recoger la memoria y el quehacer histórico de nuestra provincia a través de sus investigaciones reflejadas en los libros temáticos, distrito por distrito. Hoy por hoy, yo creo que no hay en Chiriquí quien tenga más claro el imaginario chiricano que la profesora Milagros Sánchez Pinzón, quien conoce palmo a palmo la provincia y con ello
se hace eco de la búsqueda y la construcción de la identidad de la provincia, de la identidad nacional. Y por eso, hoy he decidido hablarles un poco del Canal de Panamá, y enhorabuena por la profesora Milagros, que nos ha dado tanto en Chiriquí con sus trabajos. Quiero decir que cuando hablamos del Canal de Panamá, erróneamente decimos que fue construido por los Estados Unidos. Sin embargo, esto se afirma porque fue este país el que terminó la obra. Así las cosas, entre construirla y terminarla hay una distancia que hay que recorrerla con los siglos, con las ideas, con los proyectos y el trabajo propiamente dicho, ya que el Canal de Panamá empezó a construirse desde el primer día que los exploradores y conquistadores españoles hicieron la travesía con Balboa al mando. El paleontólogo Aarón O'Dea, en un texto que tiene que se llama La Paleontología Marina en el Istmo de Panamá, nos habla de la formación geológica del istmo, y otros autores nos hablan de cómo ya el Istmo de Panamá era un elemento, era un paso constante de los grupos aborígenes. Y en la llegada de los españoles, en ese primer momento que se avista el Mar del Sur, de una vez nace la idea de que se construya un canal para poder alivianar el paso. Miren ustedes, Balboa recorre el istmo en 3 ocasiones, y en la tercera, que es la que desata los celos de Pedrarias Dávila, y es una de las, o la razón mayor por la que lleva a Pedrarias a que lo decapite, es que Balboa desmonta 3 bergantines en el Atlántico y los hace pasar a cuestas, a hombros, por el Darién para llevarlos al Pacífico. Miren ustedes esa labor. Así que los primeros barcos que pasaron por el Istmo de Panamá pasaron a hombros. Ustedes se imaginan esas anclas en los hombros, esas anclas en los hombros de estos hombres. Estamos hablando de principios del siglo XVI. No había manera de que fuera otro. Los mástiles cargados, las velas cargadas, todo desmontado para montarlo en el Pacífico, porque allí Balboa tenía intereses, Balboa tenía un objetivo, Balboa tenía en mente que había que hacer algo. Entonces, Pedrarias Dávila esto lo intriga, porque resulta que la forma de Pedrarias Dávila de enfrentarse a los otros era totalmente distinta a la forma de Balboa. Pedrarias era agresivo y violento, y Balboa era de irse a los grupos y ganarse la confianza para luego actuar. Ya. Eran 2 formas distintas. Al final, eran ideas de conquistadores, ¿eh? No nos llamemos engaño, ¿eh? Eran ideas de conquistadores. Entonces, esa fue la primera herida en el Istmo de Panamá. Cuando Balboa hace ese tercer recorrido, ¿verdad?, por las exploraciones, y que pidió a sus hombres desmontar esos buques, esos barcos, ¿verdad?, esos mástiles, es allí donde empieza la intriga y el deseo de apoderarse del istmo. Hay un poeta, Guna, fallecido antes de ayer, Aristóteles Turpana, no le llamaba Vasco Núñez de Balboa, le llamaba Asco Núñez de Balboa.
era muy interesante la postura porque, bueno, Aristóteles, que era o es un gran poeta, porque los poetas no mueren, queda la obra. Y yo los invito a que ustedes se acerquen un poco a la obra de este gran poeta, y que irónicamente casi muere el 12 de octubre, murió el 13 de octubre. ¿Ya? Era un hombre que le costaba aceptar el tema de la conquista, el tema de la presencia de los españoles en el territorio panameño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada pirata, cada explorador, cada monje, cada cura, cada evangelizador, cada comerciante, cada conquistador puso una piedra o la quitó para que se construyera el Canal de Panamá. Hay un trabajo del gran historiador, gran maestro Celestino Andrés Araúz, titulado Un sueño de siglos, el Canal de Panamá. Y ahí da unas luces, Celestino Andrés da unas luces sobre este tema, muy interesante, que los invito a que lo lean. Creo que está en la biblioteca digital del Canal de Panamá. Si ustedes lo buscan de esta manera, Un sueño de siglos, el Canal de Panamá, de Celestino Andrés Araúz, tienen allí un material que es importante, riquísimo, y nos da muchas ideas de estas cosas. Entonces, todas las miradas se enfocaban en Panamá. Desde siglos, el istmo era escrutado como una joya que podía parir otras y otras, como una ruta que podía ofrecer otros caminos, otras alternativas, otras estrategias en el devenir de los días. Pero el paso que era un sueño de siglos, lejos antes de los primeros días de los españoles en el espacio ístmico, ya se había establecido en este territorio como un sitio de paso obligado entre los grupos originarios. Yo quiero presentarles algunos poemas porque me interesa la mirada que tienen los poetas, los escritores panameños y otros extranjeros sobre el tema del Canal de Panamá. Perdón. Vamos a compartir. Hay un poeta, esto era, para que tengan una idea, esta es la imagen, me están viendo, ¿cierto? Necesito... Sí, correcto, vemos la imagen y te podemos ver a ti también. Perfecto, muchas gracias. Esta imagen es una imagen de cómo estaba constituido el continente americano, ¿verdad? Desde hace millones de años, antes de que emergiera el Istmo de Panamá, ¿ya? Y aquí pues se muestran algunas corrientes, ¿ya? Cómo se manejaban. Sin embargo, este geólogo llamado Aaron Odea tiene en la prensa un artículo en la prensa de 2019, el 17 de diciembre, donde dice: en Panamá todos podemos ver los efectos del aumento del mar con nuestros propios ojos. Las islas de Gunayala son más pequeñas de lo que solían ser. Las playas ya son más estrechas y las casas costeras se están desmoronando en el mar. Es decir, que hay por el deshiele de los polos, ¿ya? Se está aumentando la masa de agua en los mares y se está inundando poco a poco. Y el poeta panameño Dimas Lidio Pití, en 1975, cuando no hablábamos todavía de calentamiento global y todo esto, miren ustedes la visión del poeta.
Vladimir, perdona, si es posible que puedas ampliar la Sí, lo amplío. información porque hay jóvenes que tienen celular. Sí. Perfecto, gracias. Muy bien, gracias, Milagro. El poeta Dimas Lidio Pití se adelantaba en 1975 a una mirada anterior y una mirada posterior de ese momento donde emerge el istmo y se conecta con estos dos continentes, el norte de América y el sur de América. Y dice el poeta en Estación de Navegantes, esa novela muy conocida en las letras panameñas: al sur, al norte, continentes habitados por plantas y animales. Por supuesto que cuando dice al sur es América del Sur, y al norte, América del Norte, y no habla del istmo. El istmo era como el espacio ese que no existe, ¿no? Continentes habitados por plantas y animales, donde miles de años después habrá ciudades y dioses, astros de luz esmeralda, mareas, siglos y siglos de silencio. Y entonces, ¿en qué instante emerge del mar entre fuego y espuma este corazón de tierra? El poeta llama al istmo de Panamá corazón de tierra. Nosotros lo llamamos corazón del mundo. El tiempo, el tiempo. No hay calendario ni huella en el barro o en la nube, pero allí ha estado y estará hasta que el agua recobre su dominio. Es decir, el poeta se detiene en el antes, en el durante y en el después, y habla un poco ya de lo que manifiesta Odea, ¿ya? En esa inundación de los lugares en Gunayala y el aumento del agua, ¿verdad? En el mundo, el agua marina. ¿Ya? Y muchos hablan de la desaparición del istmo. Y el poeta, al final de este fragmento, así lo entiende y así lo maneja. Se decía en el siglo XVI: encomiéndate a la Virgen, porque en sus manos está la entrada del Darién y a las de Dios la salida. Es decir, que los españoles tenían esto como un dicho, porque entrar al Darién era difícil, pero mucho más difícil era salir de allí. Y esta era una frase muy, muy conocida, muy popular en ese entonces. Aquí tenemos una imagen de Balboa. Es un retrato anónimo, no se conoce el autor, ¿ya? De Balboa, y de fondo el mar del sur. Esta imagen que les muestro aquí simplemente es con la idea de que ustedes vean cómo eran los bergantines de la época, los bergantines de 2 palos, que eran esos que hizo desmontar Balboa para cruzarlos al Pacífico. Eran así de este tipo, ¿no? Esta es una imagen, es un grabado en Cuba, ¿ya? En Santiago de Cuba. El poeta chiricano Alexander Sánchez, ya una vez que se empiezan entonces a explotar las tierras del sur, tiene un poema que dice así, titulado Por Panamá pasaron. Por Panamá pasaron las mulas cargadas de plata y oro, oro del Perú, de Potosí la plata. A Portobelo iban las mulas y los arrieros, hacia la mar los tesoros, a la península, más allá de la mar. Ay, los arrieros, ¿quién los recuerda? Este poema es una crítica, ¿ya? Porque siempre recordamos a Panamá como el país de paso de riquezas. Sí, pero solamente recordamos las riquezas. Y aquí Alexander Sánchez quiere recordar al oprimido,
quiere recordar al desfavorecido, quiere recordar a aquel personaje que la historia no recuerda. Y bueno, ¿por qué Sánchez escrito con Z y con S? Porque hay en la Universidad Autónoma de Chiriquí un profesor que se llama Alexander Sánchez, también. Y este poeta, al enterarse que el profesor Alexander Sánchez pues existía, y mayor que él, también un autor panameño, decidió cambiar la inicial de su apellido para ponerla al final y viceversa. Y por eso ustedes ven que está escrito con Z al principio y S al final. Aquí les presento un fragmento de un poema de Aristóteles Turpana, que no necesariamente habla de la presencia española, pero nos recuerda eso también. Desembarcaron los bárbaros, compañeros, la sangre entinta el archipiélago, las pestilencias de estas bestias enlodan de luto los hogares y mancillan a nuestras mujeres. Hay este fragmento que les presento ahora, que dice: Panamá quedó condenada a no ser otra cosa que tierra de paso, camino de más allá. Y miren el término que emplea Antonio Salazar, que era un oidor de la Audiencia de Panamá, y este fragmento, que es de 1589, él habla de Panamá condenada. O sea, Panamá, cuando hablamos de condenado, es alguien que está condenado, es alguien que está arrastrando de alguna manera infelicidad, que está arrastrando una herida, que lleva una herida, ¿ya? Y que también aparece en un poema de la gran poeta panameña Giovanna Benedetti, que se titula Camino de Más Allá. Y aquí un fragmento justamente de ese poema de Giovanna Benedetti: vieja y rica ciudad de Panamá, puerto de carga y descarga, plaza de tránsito del camino real, ciudad de recuas interminables de mulas que pasan con sus cascabeles, corcoveando, galopeando, pateando, rebuznando y defecando sobre los adoquines. Panamá, camino de más allá. Cuando la poeta está hablando de que Panamá es camino de más allá, es que no es un camino para Panamá. Es un camino para el conquistador. Es un paso para el otro que viene a explotar y a llevarse las riquezas. Ahora bien, estos que iban pasando, estos que estaban de tránsito, también aportaron e hicieron para que el Canal de Panamá fuera hoy un hecho. Es decir, esto que nosotros hemos escuchado, un canal seco, un canal multimodal, esos son términos muy nuevos, pero que en esencia el hecho mismo, la realización de esos elementos que se emplean para denominar canal seco, para denominar un canal multimodal, ya eran viejos, ya eran viejos. Ahora les presento un poema que aparece en una obra de Lope de Vega, titulada la obra La Dama Boba. Y ese poema no es más que el recoger de la memoria por parte del escritor Lope de Vega lo que ocurría con Panamá. Panamá como elemento, como lugar de riqueza, como lugar de paso de esas riquezas. Entonces aquí, Amor, que es el personaje en representación, una representación de Cupido, no lo quiere nadie en España, ninguna mujer lo quiere. Y entonces Amor decide irse
Entonces Lope de Vega recoge esto, que es una canción, y que bueno, yo digo que es un poema muy conocido en la literatura española y muy conocido en la literatura panameña. Dice: ¿de dónde viene el caballero? Hablando de amor, amor como personaje. Viene de Panamá. Trancelín en el sombrero, viene de Panamá. Cadenita de oro al cuello, viene de Panamá. En los brazos el griguesco, viene de Panamá. Las ligas con rapacejos, viene de Panamá. Zapatos al uso nuevo, viene de Panamá. Sotanilla a lo turquesco, viene de Panamá. ¿De dónde viene? Viene de Panamá. Entonces, cuando Amor regresa a España, las mujeres lo ven de otra manera, porque viene cargado de todas estas riquezas. ¿Ya? Aquí, en el año 2018, justamente a principios de noviembre, ya va a ser casi 2 años, estaba yo haciendo mi investigación y le dije al profesor Danilo Morales Guerra, que creo que nos acompaña en la sala en este momento, que teníamos que ir a nombre de Dios, y se apuntó, porque nosotros somos de los que pensamos que hacer patria es hacer patria de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados. No es que critique lo otro, pero nosotros lo vemos de una manera distinta. Entonces decidimos irnos a la ciudad de Nombre de Dios, porque yo necesitaba ir a investigar cosas, y tomé esta imagen el 3 de noviembre de 2018 en la ciudad de Nombre de Dios, y donde aparece justamente a la entrada, la ciudad fundada el 9 de marzo de 1510 por Diego de Nicuesa. Allí se ha borrado de la memoria del pueblo todo esto, porque hicimos algunas conversaciones con la gente y la gente no sabe absolutamente nada de lo importante que fue esta ciudad para Panamá, para efectos de la conquista. ¿Ya? Solamente nos dijeron, bueno, en aquella punta que usted ve, bueno. Me dieron chicha ahí. Perdón, hay un micrófono abierto por ahí. Marlene Bejerano, por favor, que silencie su micrófono. Sí, entonces, en la ciudad de Nombre de Dios, nos dijeron, bueno, en aquella punta que se ve, ¿verdad? Allí, detrás de ese, hay unos manglares, y allí reposa un ancla enorme que no sabemos cómo llegó allí. Claro, nosotros ya esto era 5 de la tarde, llovía mucho y no pudimos ir hasta ese lugar, porque había que alquilar un bote para hacer la travesía hasta allá. Pero ese viaje está pendiente, ¿no? Para ir a ver el ancla, que fue la única información que nos dieron así como interesante, pero la gente no conoce la importancia, no sabe dónde estuvo la salida o la entrada del Camino Real, no saben dónde estuvo el puerto, no saben nada. Entonces eso hay que rescatarlo, hay que hacer un trabajo allí, porque se ha borrado de la memoria estos pasos, ¿no? Hasta aquí la primera herida. La segunda herida fue un intento fallido. Milagros, yo recuerdo la conversación que tuvimos profesora Milagros Sánchez, en el año 2016 sobre la expedición Caledonia y la presencia de los escoceses en Panamá. Hay un escritor escocés llamado Douglas Galbraith, que tiene una novela que habla sobre esa expedición, la expedición Caledonia, que así fue como se llamó, también le llamaron, creo, Proyecto Darién, ¿ya? Y que le costó a Escocia ese intento fallido, porque
Económicamente Escocia quedó en bancarrota y a partir de allí es el Reino Unido quien compra la deuda y por eso hoy Escocia forma parte del Reino Unido. Miren ustedes lo importante en el tema de la geopolítica que ha sido Panamá, ¿ya? Entonces no lograron, porque la idea de Patterson, que era el que encabezaba, William Patterson, era quien encabezaba esta expedición, era hacer un camino y apoderarse de las riquezas que se podían extraer de América, ¿ya? Y la idea de él era hacer el mismo camino que había hecho Balboa. Y aquí les presento un mapa que me encontré el año pasado, a principios del año 2019, en la Biblioteca Nacional de España, ¿ya? Y que es justamente un mapa de esta expedición, ¿no? Donde ellos querían, bueno, la idea de establecerse, ¿no? Donde tenían pensado establecer la colonia. Y en la parte superior derecha ustedes ven allí un texto y el texto está acá, ¿no? He respetado la grafía que tiene el documento, plan del puerto de la Carolina, del Darién, situado en la costa del norte del Istmo de Panamá, donde se manifiestan sus perfiles y sus contornos, así como los fondos de calado donde las fuerzas de su majestad rindieron y expulsaron a los escoceses en el año de 1698. ¿Verdad? Entonces ahí está pues el material cartográfico y aparece allí la referencia. Bien, la segunda herida. La segunda herida es el canal francés. Este es un mapa que me encontré en una exposición aquí en Francia, en un museo marino que hay en la ciudad de Brest, en esa región que le llaman el fin de la tierra, el Finistère. Allí me encontré un día y no andaba yo con el objetivo de investigación, sino que, bueno, fui al museo para visitarlo simplemente como un visitante más. Pero mi sorpresa fue que me encontré con una exposición allí magnífica sobre fotografías, mapas recientes y viejos de Panamá. Y bueno, no me quedó más que hacer una fotografía de ese mapa del proyecto de Ferdinand de Lesseps para abrir el canal en Panamá. Interesantísimo. Es un mapa de 1881, ¿ya? Donde, bueno, se empezaba el proyecto. Y bueno, para cerrar esta segunda herida, que es una herida de corto tiempo, el poeta panameño José María Alemán escribe un poema que se llama Del Canal de Panamá, del canal. Y nos habla de ese momento social donde el pueblo, especialmente el pueblo panameño, pensaba en el canal como la solución a los problemas. Y entonces él va hablando de cómo la gente abandona los quehaceres cotidianos, cómo abandonan las fincas, el que era sastre ya no quiere ser sastre, el que tenía pues sus reses y sus vacas, ya las quería vender para deshacerse y para dedicarse o trabajar en el canal. Entonces aquí un fragmento. Pues todos piensan a una hacer un capital con buena dicha y fortuna por la industria comercial cuando comience el canal. Mas, caro lector, te digo con mi franqueza genial que de alguien seré testigo que busque su bien final arrojándose al canal. Este es un poema de 1882 y que nos habla, nos dice, nos ilustra cómo era el pensamiento de la sociedad. Y por eso yo hacía referencia al principio
de lo importante que son los sustentos teóricos, porque, por ejemplo, Edmond Cross y Pierre Simard dicen que no podemos dejar de obviar a la sociedad el contexto cuando hay un texto. Es decir, todo texto de alguna manera u otra refleja un momento en la sociedad. Y este fragmento de este poema de José María Alemán es un poema muy, muy indicado para hacernos saber cómo pensaba la sociedad a finales del siglo XIX en relación con el canal y el canal francés. Bien, aquí empezamos la tercera herida. Esa herida que más reciente y por supuesto la que más se recuerda, quizás también la más honda, porque duró mucho más tiempo, ¿no? Y es la que al final, digamos, da la estocada, ¿no? Aquí este poema de Amélia Denis de Icaza, que todos hemos escuchado, recitado, de alguien lo hemos escuchado, alguien lo mencionó, y aquí este fragmento, y aquí en este poema, cuando yo lo analizo o lo analicé, hice una aproximación de acuerdo con lo que establece Fernando Ainsa, que es un gran teórico español que trabaja la cartografía literaria. Los jóvenes de geografía e historia saben de qué hablo cuando menciono la cartografía, pero Ainsa habla de cartografía literaria, es decir, ese mapeo que se hace de los espacios y que luego se revierte en la literatura. Entonces, Amélia Denis, cuando vuelve a Panamá, porque pasaba unas estadías largas y, bueno, vivía básicamente en Nicaragua y creo que en Guatemala, volvía a Panamá en 1906, luego de estar mucho tiempo fuera. Y entonces se encuentra con que el Chorrillo, ese riachuelo, ese arroyo que nacía en las faldas del Cerro Ancón, ya no estaba. Entonces, ese locus amoenus, utilizando un término latino, ese lugar donde yo de infancia, de juventud, me sentí bien, cuando vuelvo a él y que lo he de alguna manera idealizado cuando estoy en el exterior, cuando regreso ya no está, entonces es una herida muy honda. Y la poeta dice así: ¿qué se hizo tu chorrillo? Su corriente al pisarla un extraño se secó, su cristalina, bienhechora fuente en el abismo del no ser se hundió. Y este poema es fundamental porque marca de una manera extraordinaria la literatura panameña. Es a partir de este poema que la crítica panameña, la literatura panameña, empieza a ver con ojos diferentes la presencia del otro en el territorio. Empieza a darse cuenta de que hay una quinta frontera en el corazón del istmo. Así que es fundamental el poema de 1906, de Amélia Denis de Icaza. Fragmento. Posteriormente, Pedro Rivera, también un gran poeta panameño, inquieto por cómo se estaban dando las cosas a principios de la segunda mitad del siglo XX, escribe este poema yendo a la memoria. Aquí tengo que decir que los poetas, los que hacen literatura, siempre se apoyan de la memoria, pero la literatura nace de muchas formas. En el caso de Amélia Denis de Icaza, es un poema que nace al calor de un hecho, de una mirada,
de una sensación in situ. Ya, en el momento lo escribe porque en el momento sintió el dolor. En el caso de Pedro Rivera echa mano de la memoria colectiva, de la memoria individual, para escribir este poema, porque él se refiere a 1903, pero lo escribe en 1959. Y dice así: en 1903 fue Panamá capullo de agonía, fue tiniebla trenzada en las hogueras, mariposa violada por los potros que bajaron del norte destrozando los pueblos, las montañas, las aldeas, hasta hacerlas metal de cicatrices. Los yanquis avanzaban por América, babeando las ciudades, aniquilando vidas, incendiando los rostros de la tierra y cazando en la selva a los hombres como si fuesen ratas o jaguares. Ustedes se imaginan esta metáfora de Pedro Rivera, potros violando una mariposa. ¿Ya? Ustedes se imaginan los caballos, ¿no? Que son, en este caso son plurales. La mariposa es una. La fragilidad de la mariposa, ¿ya? Y la potencia de los potros, ¿no? Entonces imagínense eso. O sea, esa es una comparación que hace el poeta con el país del norte y Panamá. Entonces dice, los yanquis avanzaban por América. O sea, no solamente es Panamá, es por toda América. No es en Panamá, no es el Istmo solamente, aunque se habían detenido en el tema del canal en Panamá, pero estaban en Venezuela, estaban en Chile, estaban por todos lados, estaban en México. El poeta Mario Augusto Rodríguez también, este poema Pro Mundo y Beneficio, hendieron tus entrañas los colmillos de hierro y esta es la herida, ¿no? Ya, la herida de Panamá en el corazón del mundo, ¿no? Tu cuerpo de palmera, con su carne de tierra, con la anchura feraz de las caderas, con los muslos redondos, con el viento tropical como verde cabellera, se prodigó para servir al mundo. Y la estrecha cintura del halcón, el chagre y el culebra, ofrendó su tributo de esperanza para ayudar. No logro ver, perdón. Para ayudar a la herida, ¿no? No logro ver, no me deja ver cuando comparto con ustedes el final. Me disculpan. Melvin Brown también hace referencia, y yo siempre llevaré esto por la idea de la herida, ¿no? Allí donde se encontraron con el hueso más duro, ¿no? Del istmo, en Corte Culebra, Melvin Brown se detiene allí y dice, con este fragmento, cuánta dinamita y cuántas manos dispersas para cumplir el destino canalero. Fue una proeza jamás igualada. ¿Dónde van tantos negros con palas y picos? Van a enfrentar una montaña y hacerla añicos entre avalanchas de lodo. Cabe destacar que aquí, pues, ese fue el escollo, ¿no? Lo más difícil para la apertura del canal fue el Corte Culebra, y siempre se menciona el Corte Culebra, y fue allí el lugar donde los franceses tuvieron grandes dificultades para continuar la obra. También el poeta Aristides Martínez Ortega, en aquel tiempo,
El Canal de Panamá tiene peces asombrados, perdón, este es el título. En aquel tiempo, los hombres cavaron la tierra y apareció una mezcla oceánica con peces asombrados. Extraño océano, sin corales, sin moluscos, sin cangrejos, sin algas, sin caracoles, sin nada. Solo peces asombrados. Sin el canto acuático de las olas, sin el olor marino del agua, sin orillas de arena. Solo peces asombrados. Sin embargo, maravilloso. ¿Cuánto número sumado, restado, dividido, multiplicado? ¿Cuánto cálculo? ¿Cuánta estabilidad? ¿Cuánta exactitud? ¿Cuántos peces asombrados? El poeta José Franco también hace su aporte a la literatura con ese gran poema muy conocido en las letras panameñas, también recitado, también leído, también escuchado por todos nosotros. El poema Panamá defendida. Si fuera el canal un sitio dulce, si fuera un sendero de alborozo, si abriera sus compuertas a la dicha del hombre sin remilgos, sería el canal un sitio puro, pero la gruta rubia del Gold Roll ha sido un cráter sucio, de esputo y pus, de huesos, de carne devorada, porque mientras exista el Gold Roll de blancos, no habrá paz. Esta es una muestra de esa herida en el corazón del mundo. Porque resulta que el Canal de Panamá nunca fue un sitio dulce. Nunca fue un lugar de dichas. Y hoy quizás nosotros podamos pensar que es un lugar de dicha. Vemos al canal y nos maravillamos, y qué bien que nos maravillamos. Pero tenemos que estar alertas porque por ahí andan otros dándole vuelta. Y muchas veces creemos que es desde afuera, también desde afuera, pero desde adentro. Tenemos gente que está socavando las bases, ¿ya?, para que esa gran obra termine en manos privadas, en manos de otros. Este poema, que también recoge parte de esa herida que venimos tratando de mostrar como metáfora, No soy panameño, tiene que ver con la presencia de los afrodescendientes, de los afrocaribeños en la construcción del Canal de Panamá. No soy panameño, pues no soy de aquí. Yo soy antillano y en Granada nací. Aunque no soy panameño, puedo apreciar el cariño de un pueblo que siempre he de saludar. No soy panameño. Granada es mi tierra, es mi patria, perdón. Pero no seré ingrato a mi querida madrastra. Yo no soy panameño, pero mis hijos, claro son. Todos tienen orgullos, también su corazón. Este poema nos muestra ese gran dolor, ese gran momento crítico de Panamá, cuando a principios de siglo, una vez que se termina la obra, en el 14, los obreros que habían venido a Panamá, los extranjeros, se quedaron porque había iniciado la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se le denominó, había iniciado, y entonces se decidió que no se movieran los trabajadores, la gente que quedaba sin trabajo en el canal, que no se movieran porque había posibilidad de que se necesitara mano de obra para construir búnker, construir bases militares, por si la guerra de alguna manera tenía o se vinculaba con Panamá. Estados Unidos se mantenía alerta, entonces la mano de obra quedó por allí. Pero una vez que termina la guerra, en el 18, entonces queda toda esta gente desamparada.
Además, empieza en el mundo de la geopolítica internacional, los nacionalismos exacerbados, Alemania, y entonces empieza la gran pregunta: ¿quiénes somos? ¿Qué es ser panameño? Y aquí, este poeta, que es un afrodescendiente, él dice que él es antillano, pero miren ustedes que los hijos son panameños, su madrastra es panameña. Entonces tiene un conflicto emocional, tiene allí una lucha interna, porque es discriminado. En Panamá, el afrodescendiente, el caribeño, no se le consideraba panameño. Es más, hay documentos que hablan, por ejemplo, de la limpieza de la ciudad, y un expresidente panameño, Arnulfo Arias, decía: hay que hablar español, el que habla inglés es una lengua extraña, es una lengua rara, pero el que habla inglés y es afrodescendiente, ¿ya? El que hablaba chino, el que hablaba árabe, no era bienvenido. Había que limpiar, y hablaba de la nube negra que se apodera de los barrios en Panamá, ¿ya? Y la discriminación en 1920, y que de alguna manera está vinculado con el tema de la crisis de hospedaje que había en Panamá, ¿ya? El movimiento inquilinario y todo esto, ¿no? Entonces, el poeta panameño Enrique Hinscher tiene un poema que se llama La Epopeya del Hierro, y es el que mejor recoge para mí la idea de que el canal no es construido solamente por los Estados Unidos. La gloria no es tan solo del águila pujante que socavó las rocas con sus garras de acero, también es de la España del sabio navegante y de la Francia altiva, científica y pensante. Es gloria de las razas y para el mundo entero. Y yo me quedo con ese último verso de este fragmento. Es gloria de las razas y para el mundo entero. Yo, para cerrar, tengo más documentos, pero Demetrio Corsi también habla de esa herida. Visión de Panamá, este fragmento, un poema titulado así, y del que yo muestro aquí un fragmento. 10.000 extranjeros y 1.000 billeteras, aguardiente, música. La guerra es fatal. Danzan los millones su danza macabra. Gringos, negros, negros, gringos, Panamá. Señores, yo, para concluir, quiero decirles que el Canal de Panamá, una herida en el corazón del mundo, es la gran metáfora de unos hechos escritos con dolor, con sangre, con el pasar constante de las sociedades del mundo, cada una con su interés distinto, que ha ido construyendo un país, un pueblo, una sociedad que no podemos entenderla sin esta obra. Por su parte, los poetas panameños así lo han entendido, lo han expresado. Una breve muestra es la que hoy hemos visto aquí en esta charlita, así a vuelo de pájaro. Podemos decir que la literatura, la historia y la sociedad en Panamá están relacionadas de una manera muy cercana. Y en ese mismo sentido, el canal y estas disciplinas, la historia, la literatura, la sociología, se vinculan como madera al fuego
como cielo a la lluvia, como cicatriz a la herida, y a veces nos ha tocado ser lluvia, fuego, cicatriz, y otras madera, cielo y herida. Un abrazo para todos. Vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Adelante, Ángela. La joven Ángela del grupo de inglés va a dirigir a la profesora Migdalia. ¿Tiene una pregunta? Sí, no es una pregunta, Milagro, es un comentario. Imposible hacerle pregunta a Vladimir para felicitarlo. No es una charlita, es una charlota y no prostituida tampoco. Lo felicito. Y yo recuerdo a Vladimir porque, y le comentaba a los estudiantes, no se la pierdan. Bueno, hay más de 100 estudiantes, se quedaron muchos por fuera, porque bien sabemos que la historia nuestra se da solamente la parte sociopolítica y acabas de corroborar de que de verdad es un gran hueco en nuestro plan de estudio. Recuerdo mi experiencia en el 81 cuando obligadamente nos pusieron a dar historia, literatura hispanoamericana, a leer a Borges y a Carpentier, obligados por el hueco que había sin derecho a nota en México. Y quiero felicitarte, eres, le decía a los estudiantes, eres de ahí del patio nuestro, y es muy importantísimo de que participemos y rompamos los feudos, porque con lo que has dicho, o sea, qué linda la literatura, cómo refleja el sentir de la memoria histórica, y hay que meterlo en el plan de estudio. Definitivamente las fuentes y el estudio colaborativo de las diferentes disciplinas, te felicito porque vas a, en algún momento estarás con nosotros para revisar nuestro plan de estudio, porque uno disfruta más la historia así. Cuando yo voy con la profesora Aura a algún evento, le digo, ay profesora, por favor escribe una poesía, y cuando veo a Danilo también le digo, escribe cuentos, Danilo, porque la historia se entiende mejor así. Así que no es pregunta imposible preguntarte algo, es un manjar lo que has dado, y creo que para los estudiantes que ya vieron un poco el marco teórico de ese, porque si aquí estuvieran los de Historia de América, esto también refleja lo que está pasando, lo que pasó con el modelo agroexportador a finales del siglo XIX y el inicio, el modelo de industrialización, de desarrollo hacia afuera, que afectó también a nuestros países grandemente. Felicidades, era solo para... Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Saludos. Profesora Milagros, quisiera que me diera la palabra, también solamente para hacer un comentario. Primero quiero agradecer la iniciativa que tiene usted de promover este tipo de actividades académicas, culturales e históricas. También felicitar y agradecer al doctor Vladimir Víquez por describirnos con esa plasticidad de poetas todo el contexto para poder entender la poesía canalera y sobre todo en los inicios de lo que iba a ser nuestra patria. Y pues a los muchachos exhortarlos que aprovechen todas estas oportunidades que nos da tener y retomo las palabras de la profesora Migdalia, no es una charlita, no minimice esto, doctor. Es una conferencia nivel internacional que usted nos ha regalado y que hemos disfrutado esta mañana del día 15 de octubre del 2020. Felicidades a todos. Muchas gracias, profesor Danilo, muchas gracias. Quiero hacerles la observación a todos los participantes que algunos estudiantes estuvieron enviando mensajes de que no pudieron sumarse a la conferencia. Parece que nos fijó un límite Google Meet en 101, porque hay varios que trataron de sumarse después de esa cifra y no han podido, lastimosamente. Sí, Vladimir, también quería sumarme a los comentarios de los profesores que me precedieron, de que nos has dado un recorrido muy elegante. Has hermanado la historia y la literatura y nos has preguntado por qué nombraste a esta presentación el Canal de Panamá
una herida en el corazón del mundo, porque todo lo que pasa en Panamá, desde época incluso geológica, porque nos diste ese precedente, el antecedente geológico de que vinimos a hermanar el territorio del norte con el sur y nos llevas hasta el presente de la lucha por la recuperación de la soberanía, a raíz pues de la lucha por el canal, lo has hecho de una manera elegante y con una metodología histórica también, porque la fraccionaste en episodios, esta presentación. Así que te agradecemos mucho y tenemos algunas preguntas por parte de los otros estudiantes que nos han manifestado que quieren participar. Muchas gracias, Milagro, muchas gracias. Creo que Olmedo también quiere preguntar. Estoy viendo que no ha activado su micrófono. Olmedo. Allá, ya lo tiene. Sí, hola Vladimir, ¿cómo estás, Olmedo? Hace rato que no te veo. Una pregunta. Este poema de Lope de Vega, de la Dama Boba, Ajá. me llamó mucho la atención. Yo creo que es la primera mención en literatura clásica española de Panamá. No, hay muchos trabajos en el siglo de oro, hay muchos trabajos. Yo tengo una compilación, digamos, de trabajos de la literatura clásica del siglo de oro, o los siglos de oro, podemos llamarlo de las dos maneras. Y bueno, el de Lope de Vega es muy conocido, digamos, dentro del mundo de la literatura. Quizás en Panamá se conoce menos, pero sí es un texto importante y es mucho más amplio. Ustedes lo pueden buscar así, en La Dama Boba, do viene, ¿no? Viene de Panamá. Es un texto y es muy llamativo, porque además es una comedia de enredos, esta de Lope de Vega, y esa canción la mete allí realmente como un poco forzada, pareciera, ¿no? Porque hay un problema entre dos mujeres que se pelean por un hombre. Y entonces Amor, que quería pues ser, digamos, de alguna manera deseado, nadie lo deseaba por pobre, ¿no? Y entonces se va a Panamá, Amor se va a Panamá, y cuando regresa con mucha riqueza, ¿no? Y entonces en ese momento es que todo el mundo lo ve y todo el mundo se pregunta, viene de Panamá, ¿no? Sí. Es que si lo menciona Lope Vega en esa época es porque ya Panamá estaba muy de boga en Así es. En Así España es. en ese momento. Y bueno, Lope era un influencer, ¿no? Hoy decimos un influencer de la época. Lope era un extraordinario dramaturgo y que tenía o sea, contacto con todo el mundo. Era un actor, era no sé, un Brad Pitt, o era un artista de estos, un Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, Lope de Vega en ese tiempo, hablando del fútbol, hablando del cine, hablando de la música, pues no sé a quién mencionar, quizás al Daddy Yankee, ¿no? Pensando, digamos, en artistas muy populares, ¿no? Ese era Lope de Vega, y por supuesto que él lo sabía, y porque lo sabía, manejaba toda la información, tenía contacto con las élites de España, y podía tenía acceso a la información directa, ¿no? Él no desperdiciaba nada. Sí. Y muchas gracias, Olmedo. Sí, me ha encantado verte. Sé que tuviste una charlita, también una charla pues, sobre el tema del dólar, que no pude ver yo, lastimosamente, pero bueno, supongo que interesante también. Sí. No sé si hay alguien más. Sí, muy buenos días, profesor Vladimir. Yo tengo una pregunta hacia usted. Ajá. ¿Hay algún poema que representa un símbolo de esta poesía canalera? Uno en particular que ha sobresalido sobre los otros. Para usted, ¿cuál es el mejor en esta línea? Bien, hay muchos poemas muy conocidos. Va a depender mucho del periodo, va a depender mucho porque la poesía canalera o la literatura canalera nace o surge o se escribe al calor de los hechos. Entonces, cada momento tiene un poema. Yo me quedo con la elegancia de Amelida Denis de Icaza,
¿ya? Para denunciar, digamos, ¿no? Para denunciar, porque no es un poema al uso de denuncia para que sea de consumo rápido, no. Es un poema muy, muy elegante. Amelia Denis de Icaza es muy elegante al criticar la presencia del otro en el territorio. Y eso a mí me parece fundamental. Ahora bien, eso no quiere decir que, por ejemplo, un poema como Incidente de Cumbia, ¿ya? También muy conocido y muy recitado, es también extraordinario. Entonces, la poesía hay que verla, la poesía canalera hay que verla de acuerdo con los hechos, de acuerdo con el momento. También tiene Diana Morán un poema extraordinario sobre los hechos del 64. Entonces, no podemos pedirle a Amelia Denis que nos hable de lo que ocurrió en el 64 porque ya no estaba Amelia Denis, estaba Diana Morán. Entonces, Diana Morán toma el momento y nos habla de ese momento. Entonces, hay que ver la poesía. Para mí, la poesía canalera tiene que verse así, ¿ya? Pero hay muchos. Le he mencionado allí algunos, ¿ya? Y de eso usted puede escoger, pero está llena la poesía panameña, la literatura panameña, de este tipo de poemas. El poeta Dimas Lidio Pití, en Chiriquí, también chiricano, tiene una poesía extraordinaria que tiene que ver con el tema de la presencia norteamericana, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Está la poesía del exilio también, ¿ya? Que un poeta como Ramón Oviero, que vivió en el exilio, que lo echaron de Panamá junto con Dimas Lidio Pití y Diana Morán y Jorge Torner, otro gran escritor panameño, vivieron en México. Si usted quiere saber un poco sobre el exilio de Panamá, hay que ir a Ramón Oviero. Y así, ¿no? Entonces, no podemos ver la poesía, digamos, un poema que sea el poema, ¿no? Yo lo veo en función de los hechos históricos, me gusta ese acercamiento, por eso decía yo que he bebido de los maestros Pierre Simard y Edmond Cross, que tratan de ver la literatura de esta manera, ¿no? Doctor Vladimir, Sí. disculpe. Yo tenía una pregunta, más que nada, yo recuerdo que, bueno, en la conversación que era un poco más privada, usted mencionó una analogía sobre lo que es, una metáfora más que nada, sobre lo que es el poema de Incidente de Cumbia, Ajá. en donde el gringo se llama Meme, que era la mulata, ¿no? Entonces, Chimbombo queda enojado con ese sentimiento de frustración. Ajá. Quería que usted pues explicara eso, porque yo siento que es algo muy importante y que también tiene que ver mucho con el tema. Sí, muchas gracias. El poema Incidente de Cumbia, al que usted ha hecho alusión, para mí, y desde mi punto de vista y con el apoyo de los teóricos, puedo verlo como un poema que es una venganza nacional, ¿ya? Chimbombo es el hombre que mata al gringo, ¿ya? Mata al gringo que pretende llevarse a su mujer, ¿no? Entonces, allí nosotros tenemos, y aquí hago un acercamiento a lo establecido por Fernando Ainsa, de el cuerpo y de la territorialidad, y el cuerpo, la presencia del cuerpo en el territorio, y la metáfora del cuerpo, en este caso de la mujer, como territorio, como zona del canal. Entonces el gringo se apropia o quiere apropiarse de la zona del canal. El gringo se apropia de la mujer de Meme. Entonces este poema, que fue recitado durante todo el siglo XX, es un poema que se convirtió en una voz nacional, porque de alguna manera todos nosotros, de una manera inconsciente quizá, nos sentíamos vengados de la presencia gringa en el territorio. Ahora bien, hay quienes han dicho que es un poema violento. Bueno, podemos pensar que sí, pero hay mucha violencia en la literatura y hay mucha muerte en la literatura. ¿Y por qué ahora me quieren castigar al gran poema Incidente de Cumbia? Así que yo me quedo también con Incidente de Cumbia, un poema extraordinario que palabra por palabra es una reproducción de ese golpe de tambor, de ese ritmo caribeño, de ese ritmo afro. Y es muy, muy buen poema. Así que, Anelis, muchas gracias por la consulta. Pero es eso, ¿no? Es una venganza general del pueblo panameño y por eso no los hemos aprendido y por eso lo hemos recitado. Inconsciente quizás, ¿eh? Una pregunta más, creo que Daniel Zamudio iba a preguntar algo.
Saludos, doctor Vique, saludos también a todos los asistentes. Tenía más bien como un poco de curiosidad, y esto va más a Panamá y la literatura, Panamá y su papel en la literatura colonial, porque se desconoce mucho acerca de esto, y también al momento de que se hace la pregunta de que cuál fue el papel de Panamá en la literatura colonial, muchas voces dicen ninguna. Y podemos apreciarlo en obras de Lope de Vega como La Dragontea. Quería saber si podría ahondar un poquito más acerca de esto, porque el desconocimiento muchas veces nos hace caer en eso. Sí. No, hay muchas obras, y bueno, usted ha mencionado la Dragontea también, ¿verdad? Un poema épico, donde en este caso, que se llama así, se llama Dragontea porque es una referencia al dragón, ¿ya? ¿Y quién era el dragón? ¿A quién llamaban el dragón? A Francis Drake, ¿ya? Esto me permite hacer una recapitulación nuevamente sobre la presencia y el rol de Panamá en el tema de la geopolítica, porque con la presencia de Drake, o sea, ¿qué cree usted que está ocurriendo? Es un problema de la corona española y la corona inglesa por el territorio. Se están en una disputa constante por el istmo de Panamá. ¿Qué pasa? Que Felipe II, con la reina de Inglaterra de la época, Isabel II, creo que era Isabel II, no recuerdo si es Isabel II o Isabel I, había una lucha, porque el padre de la reina de Inglaterra era protestante y había pedido al Vaticano que se anulara su matrimonio que tenía para casarse con otro, ¿no? El Vaticano le dijo que no, el Papa le dijo que no era posible. Entonces él decide no ser católico. Y bueno, tenía un espíritu protestante, cabe destacar. Eso es uno. Había un acuerdo de no agresión entre Inglaterra y España. Pero al ocurrir esto, el Vaticano o el Papa dice que el rey de Inglaterra y después su hija no eran amados, no eran católicos, y como no eran católicos, estaban contra los católicos. Felipe II, que era hijo de Carlos V, el gran rey español y de los Países Bajos y Alemania, ¿no? También llamado Carlos I, tenían esa lucha. Entonces Drake representa al protestante, en este caso, apoyado por la corona inglesa, se va a Panamá y empieza a saquear los barcos, las naves españolas. Y bueno, hay momentos que, bueno, en ese pacto de no agresión, incluso Drake va a los puertos españoles y empieza a quemar barcos y hacer, ¿no? Entonces, allí, en esa obra, La Dragontea, se cuenta eso, cómo Drake y su lugarteniente llegan al Darién. Drake lo deja y se va. La Dragontea es la presencia de su lugarteniente en el territorio y la alianza que establece con los afrolibertarios, que bueno, otros lo llaman los esclavos, ¿ya? Para poder apropiarse del istmo de Panamá, del lugar de paso, ¿ya? Y me parece magnífica la mención que usted ha hecho de esta obra, y hay muchas más, ¿no? Hay otras también, otros libros, pero es cierto que la producción en Panamá, per se, es muy poca, ¿ya? Sí hay de otros. Hay un poema que ahora no recuerdo, de un poeta panameño, es un criollo nacido en Panamá, que habla de Enrique. Ya es Enrique había muerto, y entonces este poeta hace una exaltación de la figura de Enrique, ¿ya? Pero de ahí muy poco. Llanto de Panamá se llama el libro, ya, que recoge todos estos poemas de la época, ¿ya? Pero realmente muy poco, y es cierto, ¿no? Y es más, lo que pasa es que, no lo menciono aquí, pero imagínese usted que la imprenta en Panamá llega en 1820, tardío para el resto en relación con el resto de América,
¿Cómo es posible que en el Istmo? Bueno, porque es que en el Istmo la gente pasaba, la gente no se quedaba, la gente solamente iba de paso a buscar riqueza, a explotar y a llevar. Panamá no era un lugar dormitorio, no era un lugar para quedarse, era insalubre, no era seguro, había de todo, ¿no? Así que eso le puedo decir respecto de ese periodo en Panamá. Sí. Tenemos las palabras del joven Miguel González. Bueno, ok, con esto hemos concluido la conferencia acerca del Canal de Panamá. De parte de la Escuela de Inglés le damos muchas gracias al doctor Vladimir por su tiempo, por su dedicación y a todos los presentes por su atención dada. Así que muchas bendiciones y que pasen buenas tardes. Para agradecerle a la profesora Milagros únicamente. Y qué lástima que yo hacer un comentario al profesor Víquez, que es obligado, es obligado que nos casemos, porque no somos nada sin literatura, pero ustedes también se apoyan en los tiempos históricos. Lo que usted acaba de decir es la transición de los tiempos medios a los modernos. Y la gente dice, ay no, los norteamericanos porque son rubios, se desarrollaron más rápido, nosotros porque somos más feitos y indios. Eso es antihistórico. Entonces, muy buena esa parte. Es obligado el matrimonio, profesor. Sin la literatura. Esto se llama determinismo, ¿no? Determinismo histórico, determinismo social. Sí. Exactamente, porque de lo contrario, por ejemplo, ellos España viene aquí con retraso, totalmente con retraso, a implantarnos los feudos aquí en nuestros territorios. Así que lo felicito nuevamente. Tenemos que matrimoniarnos y desde allá proponga cambios en nuestros planes de estudio, que es urgente, es urgente. Gracias, gracias Milagros. A usted, profesora, muchas gracias. Creo que también ya para cerrar, Daniel, rápidamente. Listo. De parte de la Escuela de Geografía e Historia, se le agradece al doctor Vladimir Víquez, a la profesora Milagros Sánchez Pinzón, por esta valiosa exposición que muestra cómo el género literario de la poesía nos permite comprender el sentir de una sociedad y sus estratos en cada momento histórico, a través de sus épocas, la época colonial, departamental y republicana de Panamá. Esto nos brinda un vistazo diferente a lo que comúnmente se utiliza en nuestras aulas y que se refiere mucho más a la parte política solamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al doctor Vladimir, a la profesora Migdalia por su apoyo con sus grupos de estudiantes, al amigo Olmedo Miró y al profesor Danilo Morales, ¿verdad? Gracias a todos por la participación. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Chao, chao.